Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar el día de hoy con este diplomado de control constitucional y control convencional del Tribunal Electoral. El día de hoy y el día de mañana vamos a ver algunos antecedentes sobre cómo se ha desarrollado esta figura del control constitucional. Yo soy Darío Alberto Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y bueno, cualquiera de ustedes que quiera participar en cualquier momento puede con todo gusto hacer uso del micrófono, por una manita o simplemente abrir el micrófono y participar. Les digo, el día de hoy vamos a ver algunos antecedentes de el control constitucional y convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuerden que este tema del control constitucional y del control convencional no es un tema nuevo, pero tampoco es un tema que tenga muchos años. Realmente la materia electoral, como todas y todos ustedes saben, pues es una materia nueva prácticamente en nuestro país, es una materia que apenas está cumpliendo por ahí de los 30 años y entonces, bueno, empezamos de cero, empezamos cuando no teníamos tribunales electorales y posteriormente se fueron creando estas figuras, estas autoridades electorales y ahora, bueno, tenemos un tribunal electoral muy fortalecido. Precisamente de eso se trata este diplomado, de ver cómo poco a poco ha adquirido atribuciones el Tribunal Electoral, y no solo el Tribunal Electoral, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en materia electoral, pues también tienen muy importantes atribuciones los tribunales electorales del país. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo han surgido estas atribuciones a estas autoridades jurisdiccionales. Pero lo más importante es revisar para qué sirven estas atribuciones, ¿no? ¿Para qué tenemos un tribunal nacional en materia electoral? ¿Para qué nos sirve a nosotros como ciudadanas o ciudadanas? ¿Para qué le sirve a las candidaturas de una elección? ¿Para qué le sirve a los partidos políticos contar con un tribunal constitucional? Porque, bueno, es muy importante no solamente que lo conozcan quienes resuelven estas atribuciones, sino quienes acuden al tribunal, pues conozcan por qué es un tribunal. No es lo mismo, nunca será lo mismo acudir a un tribunal, como se decía anteriormente, de legalidad, a acudir a un tribunal de constitucionalidad. Acudir a un tribunal, lo que se llama un tribunal constitucional, que poco a poco vamos a ir revisando qué quiere decir esto de un tribunal constitucional, cuántos tribunales constitucionales tenemos en México, qué sucede en el tema comparado, porque en la mayoría de los países en el mundo solamente hay un tribunal constitucional y en México pues tenemos, lo vamos a ver cómo tenemos dos tribunales constitucionales, pero pues vamos a partir desde un principio, qué es lo que ha pasado con la materia electoral. Insisto, si quieren participar, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Simplemente ponen una manita, abren su micrófono y con todo gusto participamos. Este diplomado, la idea es que también todos, todas y todos, cada uno de ustedes, pues puedan participar, puedan emitir sus opiniones. Pero bueno, vamos a tener una sesión el día de hoy, otra mañana, y posteriormente también conmigo van a tener algunas otras sesiones en este diplomado. Entonces, nos vamos a ver frecuentemente y bueno, también quiero decirles que pues estamos ahí a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Como ven aquí al principio de la presentación, viene mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx y también viene mi Twitter ahí, Darío Mora J. Bueno, ahí estoy a sus órdenes, cualquier cosa me pueden escribir con todo gusto relacionado aquí con la materia electoral. Bueno, entonces lo primero que tenemos que revisar en este tema del control constitucional, los antecedentes, cómo ha sucedido, pues hay que definir primero muy bien estos principios que están en la Constitución. Hay que ver nuestro país qué sistema democrático tiene, qué sistema electoral tiene y cómo poco a poco ha mejorado la calidad democrática de México, ¿no?
los que revisan el tema de calidad democrática en el extranjero y vienen a México, pues revisan estos puntos constitucionales, estos principios constitucionales, pues para saber efectivamente cómo va la calidad democrática en México. La revisan conforme a determinados puntos y sobre todo un punto muy importante para revisar la calidad democrática de un país es si existe o no protección a los derechos humanos de todas las personas. Es esencial ese punto. Para revisar la calidad democrática de un país necesitamos saber si hay protección de los derechos de todas las personas. Los países más avanzados en calidad democrática, como todas y todos ustedes saben, pues son los países anglosajones como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Esos países tienen un avance muy importante en su calidad democrática y lo que sucede en esos países es que pues sí hay una verdadera protección de sus derechos humanos, de todos sus derechos. Pues vamos a ver en México cómo hay una protección de estos derechos, cómo se ha fortalecido de una forma muy importante la calidad democrática de México y cómo a través de las autoridades que tenemos en México, de las instituciones que tenemos en México, pues cada vez es más fuerte esta calidad democrática para algún día pues poder aspirar a entrar a los países más importantes en calidad democrática, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que revisar qué dice nuestra Constitución y no lo dice ahora, lo dice desde hace muchos años, pero ha cambiado radicalmente estos principios constitucionales y esta protección de estos principios constitucionales. Ha cambiado de una forma muy importante y la vamos a ir revisando poco a poco en este diplomado, ¿no? Primero, la Constitución en su artículo 39, entre otras cosas, nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Y bueno, este es un principio constitucional quizá ya muy añejo porque nos habla del pueblo. En realidad ya las constituciones modernas deberían de señalar que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en la ciudadanía, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Pueblo que ciudadanía, vamos a ir poco a poco relacionando el tema del pueblo con la ciudadanía. Entonces eso quiere decir que los soberanos somos todas las ciudadanas y los ciudadanos. Ojo, no somos todas las mexicanas y todos los mexicanos donde se ejerce la soberanía, donde radica la soberanía de nuestro país. La soberanía de nuestro país radica esencialmente en las ciudadanas y en los ciudadanos. Y así podemos leer el artículo, desde que fuimos a la escuela, podemos leerlo así. La soberanía nacional reside en el pueblo, pero hay que ver el significado. ¿Qué quiere decir que la soberanía nacional reside en nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos? Bueno, que la soberanía nacional resida en nosotros, eso quiere decir que somos nosotros, insisto, las ciudadanas y los ciudadanos, los que vamos a tomar las decisiones de nuestro país. Eso quiere decir una nación soberana, un pueblo soberano. Un país soberano quiere decir que las decisiones las toma toda la ciudadanía. Pero bueno, pues ¿qué sucede desde los griegos, luego los romanos, etcétera? Toda la historia universal nos ha señalado que, bueno, pues no podemos reunirnos todos en algún lugar para tomar las decisiones de nuestro país. Pues ¿dónde nos vamos a reunir, no? Imagínense que ahorita, más o menos, en la lista nominal de ciudadanas y ciudadanos de electores, pues nos habla que somos más de 90 millones de personas. Somos más de 90 millones de ciudadanas y de ciudadanos y prácticamente pues 50% son mujeres, 50% son hombres, ¿no? 51% para ser exactos son mujeres, creo, y 49% son hombres. Bueno, pero más de 90 millones. Y en esos 90 millones en México radica la soberanía nacional. Y se supone que esos 90 millones tenemos que tomar todas las decisiones que afecten a nuestro país. Obviamente, pues es imposible, ¿no?
reunirnos los 90 millones y tomar las decisiones de nuestro país. Por eso nace el sistema electoral. De ahí, esa es la base del sistema electoral. Y no solo en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, pues obviamente esa soberanía que reside en el pueblo, pues tiene que estar representada. Y entonces el sistema electoral, en este que nos va a servir para elegir a los que nos van a representar, porque no podemos, insisto, estar todos ahí juntos. Y como no podemos estar todos, pues tenemos que elegir a los que nos van a representar. Y entonces nace el sistema electoral y vamos a tener una serie en diferentes categorías, en diferentes cargos. Entonces, bueno, por eso automáticamente la Constitución, en el siguiente artículo, que es el 40 constitucional, nos señala de qué forma está nuestro sistema democrático en el país, porque somos un Estado democrático constitucional del Estado mexicano que son similares a los de muchos estados en diferentes naciones del mundo, ¿no? Nos dice el 40, es voluntad del pueblo mexicano entonces constituirse en una república y aquí vienen algunos de los elementos más importantes que siempre debemos de conocer, ¿no? Primero, una república representativa. Ahí automáticamente la Constitución nos está diciendo que pues sí vamos a tener que elegir a los que nos van a representar. Y nos van a representar, obviamente, para no caer en un sistema de dictadura, por ejemplo, estas personas que nos van a representar por un periodo determinado. Siempre. No vamos a tener ni un solo representante, ¿no? De carácter permanente. Así es el diseño constitucional y entonces los que nos van a representar por un periodo determinado y no puede pasar más de ese periodo. Por ejemplo, para la presidencia de la República serán 6 años y como lo ven desde el siglo pasado, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, pues afortunadamente todos los presidentes de la República no han sido presidentes más que 6 años y no pasan de 6 años, un periodo determinado. Las gubernaturas, por ahí hubo alguna excepción, pero por lo general todas las gubernaturas también, un periodo determinado de 6 años. Las senadurías de la República también un periodo determinado de 6 años. Las diputaciones federales de 3, las diputaciones en las entidades federativas de 3, ¿no? Los ayuntamientos, pues la mayoría son de 3 años. Algunas entidades federativas por ahí tienen 4 años de ayuntamientos. En fin, todos son periodos determinados. Por eso somos, obviamente, nuestros representantes los vamos a elegir por un periodo determinado. Y les digo, afortunadamente este tema no ha cambiado y todos son elegidos por un periodo determinado. Acuérdense que a partir por ahí de 2014, con la reforma de 2014, nuevamente se crea la figura, esta que fue muy discutida durante muchos años, esta figura, pero que nuevamente entra en nuestro país la figura de la reelección. Actualmente las senadoras y los senadores se pueden reelegir, las diputadas y los diputados federales se pueden reelegir, también las presidentas o los presidentes municipales se pueden reelegir, en fin, aparece la figura de la reelección en algunos casos para solamente un periodo y en algunos otros casos hasta para 3 periodos más se pueden reelegir. Y entonces dicen, bueno, ya se creó la reelección en nuestro país, ¿no? La reelección en nuestro país siempre ha estado, siempre ha existido la figura de la reelección. Lo que no teníamos es la figura de la reelección inmediata, porque antes si yo era senador, luego me pasaba a diputado y luego podía ser senador otra vez. Entonces ahí estaba una reelección del Senado de la República. Lo que no teníamos era la reelección inmediata. Ahora sí, puedo ser senador e inmediatamente reelegirme nuevamente para senador. Y entonces han cambiado ahí en algún tema las reglas de la figura de la reelección, pero bueno, ahí está.
Las únicas dos excepciones y muy importantes son la gobernatura. Las gobernaturas no se pueden reelegir. Si soy gobernador, no me puedo reelegir, ni de forma inmediata ni posteriormente. Si ya fui gobernador en alguna entidad federativa, no puedo volver en ningún caso a ser gobernador. Y también, obviamente, la figura de la presidencia de la República. Si ya fue presidente de la República, no puedo en ningún momento dado nuevamente volver a ser presidente de la República, ni de forma inmediata ni posteriormente. Pero insisto, para las demás elecciones, ahí está, ¿no? Ya la figura de la reelección inmediata y bueno, ahora lo tenemos así. Puede ser inmediata o puede ser una reelección posterior. Como les decía, puedo ser senador, después me voy para diputado federal, a lo mejor, luego me voy para presidente municipal, a lo mejor, y luego me vuelvo a ir para senado. No puedo tener varios cargos de elección popular y repetir en esos cargos de elección popular. Inclusive en el Senado de la República tenemos por ahí un senador que ya fue senador alguna otra vez y ahorita está nuevamente siendo senador y así, ¿no? Y van a ver que para el 2024 pues automáticamente va a entrar la figura del Senado de la República y que algunos de estos senadores de la República podrán reelegirse en un momento dado, ¿no? Con las reglas que marca hasta ahora nuestra Constitución, es decir, que nuevamente los postule su partido político para la figura de la elección. Pero ahí está. Entonces, esos son nuestros representantes. Así lo dice el 40 de la Constitución. Y por eso nace la figura, bueno, tenemos el sistema electoral, porque ahí nosotros, todas las ciudadanas y los ciudadanos, pues lo primero que vamos a hacer es elegir a quienes nos van a representar. Entonces, todas las senadoras, todos los senadores, todas las diputadas, todos los diputados, en realidad son nuestros representantes y ellos van a tomar las decisiones por nosotros, porque como les decía, pues todos nosotros no nos podemos reunir en ningún lado, entonces tenemos que elegir a los que nos van a representar. Y ojo, siempre nos van a representar a nosotros, porque luego nos vamos con la idea de que representan a su partido político o al partido político mediante el cual ganaron las elecciones. No, son representantes de nosotros, son representantes de toda la ciudadanía y tienen que tomar decisiones tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputadas y Diputados, por ejemplo, decisiones que beneficien obviamente a toda la ciudadanía. Por eso nosotros también tenemos pues el ejercicio de emitir nuestro voto, el ejercicio de reelegirlos o no reelegir a estas personas, volver a votar por ellos o no volver a votar por ellos. Siempre vamos a poder tomar esa decisión porque quienes los elegimos somos nosotros, inclusive para una reelección. Nuevamente nosotros como ciudadanas o ciudadanos podremos volver a votar por ellos o no volver a votar. Acuérdense, se reeligen si vuelven a tener el apoyo de la ciudadanía. Si no tienen el apoyo de la ciudadanía, por más que quieran reelegirse, pues no van a ganar esa reelección. Luego también por ahí el artículo 40 de la Constitución nos señala que somos una república federal. Aquí sí hay muchos países en el mundo que son repúblicas federales, hay otros países en el mundo que no son repúblicas federales, ¿no? ¿Qué quiere decir que somos una república federal? Que tenemos dos ámbitos de competencia, el ámbito federal y el ámbito local. Entonces vamos a tener autoridades federales, vamos a tener poderes federales y también vamos a tener autoridades en las 32 entidades federativas de nuestro país. Vamos a votar como autoridades federales por la presidencia de la República, por diputaciones federales y por senadurías federales. Pero también vamos a participar en nuestras elecciones en un ámbito de competencia local, en la entidad federativa que nos corresponda. Hay 31 estados en nuestro país y una ciudad en México. Entonces tenemos 32 entidades federativas y según de donde estemos registrados en nuestra lista nominal, ahí vamos a votar. Pero vamos a tener 32 elecciones en 32 entidades federativas, además de las federales.
Pero fíjense, tenemos autoridades federales y tenemos autoridades locales. Pero por ahí también en materia electoral, que lo vamos a ver posteriormente, pues existe la figura de una autoridad nacional, que no es federal ni es local. Es nacional, como ya lo analizaremos posteriormente, el Instituto Nacional Electoral. Ese instituto tiene competencia para los dos ámbitos, el federal y el local. Entonces es un tema muy interesante porque, bueno, antes teníamos nuestras autoridades federales y nuestras autoridades en las entidades federativas. Pero ahora, a partir de 2014, tenemos una autoridad nacional. Y también vamos a ver cómo los tribunales constitucionales pues son autoridades nacionales, no son autoridades federales ni autoridades locales, sino son autoridades nacionales porque tienen competencia para resolver asuntos tanto de la materia federal como de la materia local. Entonces es complejo el sistema, sobre todo el sistema electoral en México es muy complejo y lo revisan otros países en el mundo porque realmente pues es un sistema muy complejo y además pues pocos países en el mundo tienen 90 millones de personas en la lista nominal. Estamos hablando, por ejemplo, que los países democráticos también muy avanzados, con una sociedad muy avanzada, ¿no? Con una cultura muy avanzada, como son, por ejemplo, Suecia, como son Noruega, Dinamarca, etcétera, pues esos países son de 5 millones, 10 millones, todos sus habitantes. No crean que los que votan, todos los habitantes son 5 millones en un país o 10 millones máximo en otro país, y son los países con democracias más avanzadas. Pero estamos hablando de un máximo de 10 millones de personas, todos los habitantes del país. En México somos 90 millones solamente los que estamos en la lista nominal. Entonces, obviamente, somos de los países en el mundo con más habitantes y de los países en el mundo con más personas que acuden a votar el día de la elección y que están registrados. Entonces, imagínense cuando vienen a México y estudian el sistema electoral mexicano, pues no creen que esos 90 millones de mexicanos tienen a su disposición una credencial de elector con fotografía, los 90 millones. Y que si se les pierde les dan otra a cualquiera de esos 90 millones. Y que si se cambian de domicilio les dan otra credencial de elector a cualquiera de esos 90 millones. En países europeos dicen, no, es que es imposible que en México los tengan a todos ahí, en una lista nominal y todos tengan su credencial. Y luego el día de las elecciones les tengan preparadas, pues 6 boletas a cada uno de esos 90 millones. Pues sí. Entonces, nada más imagínense el sistema electoral mexicano, el esfuerzo que tiene que hacer, la logística que tiene que manejar para que, por ejemplo, no sé si vaya a suceder o no en el 2024, pero si todavía tenemos elecciones como las que tenemos ahora para el 2024, pues en muchas entidades federativas se tendrán que imprimir 6 boletas para cada uno de esas ciudadanas o esos ciudadanos que están en la lista nominal. 6 boletas por 90 millones, pues ahí sacan más o menos la cuenta. Y con todas las claves de seguridad que tienen las boletas y cada uno de esos 90 millones o más, ya vamos a hacer un poco de más de 90 millones en el 2024, pues todos tienen que tener una credencial y todo eso lo tiene que organizar una sola autoridad e instalar casillas para esos 90 millones, ¿no? Y, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Pues eso llama muchísimo la atención en los países europeos, que les digo, hay países de 5 millones, de 10 millones, otros ya más grandes, con 40 millones, 60 millones, pero 90 millones, muy difícil van a encontrar un país donde tenga 90 millones solamente en la lista nominal, porque aquí más o menos como habitantes yo creo que somos 130 millones. Entonces el sistema es sumamente complejo. Y si a eso le agregamos que vamos a tener que votar en elecciones federales y votar en elecciones locales, como dice nuestro sistema federal, pues todavía es mucho más complejo.
Y a eso pueden agregarle que a lo mejor no son concurrentes las elecciones. Por ejemplo, como sucede en el estado de Hidalgo, en el estado de Hidalgo tienen elecciones para ayuntamientos un año. Al siguiente año tienen elecciones para diputaciones locales. Al siguiente año tienen elecciones para la gobernatura, como es en este año. Y luego tienen elecciones federales. Y así cada año tienen elecciones este, de distintos cargos. Otros estados tienen elecciones concurrentes, también hacen sus elecciones el mismo día exactamente que las elecciones federales. Y también ese tema ha entrado mucho a discusión, si todas las elecciones deben ser concurrentes con la federal o cada entidad federativa puede escoger las fechas para sus elecciones y los años para sus elecciones. Y ha sido un tema de discusión, pero bueno, la Suprema Corte ha señalado y también las propias entidades federativas que es una decisión de la propia entidad federativa. En cada estado deciden si sus elecciones son concurrentes con la federal o si no son concurrentes con la federal. Y también esto pues ha ocasionado diversos temas muy complejos, temas muy complicados de resolver. Y ya vimos los resultados, ¿no? La mayoría de las entidades federativas, de acuerdo a su libre configuración normativa, han decidido, la mayoría, unirse a las elecciones federales, tener elecciones concurrentes con las elecciones federales. Por eso, como vimos el año pasado, tuvimos elecciones en las 32 entidades federativas. Fue la elección más grande en la historia de nuestro país, porque resulta que las 32 entidades federativas tenían algún tipo de elección, ya sea de gobernatura, de diputaciones locales o de ayuntamientos, y algunos estados tuvieron las tres elecciones, y eso fue concurrente con la federal de diputaciones federales. Entonces fue una elección muy compleja, donde todas las entidades federativas tuvieron elecciones, y aquí el problema es que por un lado está bien que sean concurrentes, porque solamente las ciudadanas y los ciudadanos vamos a ir a votar una sola vez, no cada año, como sucede, por ejemplo, en Hidalgo, vamos a votar una sola vez, pero el problema para el INE y para el Tribunal Electoral es sumamente complejo porque tienen que resolver todos los asuntos relacionados el mismo año. Y el INE tiene que organizar la elección federal y las de las 32 entidades federativas el mismo año. Y el Tribunal Electoral tiene que resolver todas las controversias que se presenten de las elecciones de las 32 entidades federativas, más la elección federal. Al mismo tiempo, el mismo año. Ya luego vamos a ir poco a poco hablando de estos temas. Y parece que para el 2024, pues la situación va igual, vamos a tener elecciones en muchísimas entidades federativas, pero la federal, pues ahora no solamente va a ser diputaciones federales para el 24, vamos a tener también senaduría de la República y la presidencia también de la. Entonces, pues parece ser que también va a ser una elección muy grande, y a ver si nos da tiempo de platicar del tema que se está discutiendo actualmente en el Senado de la República, si vamos a alcanzar a tener elecciones ya vía electrónica o vamos a seguir con este tipo de elecciones, ¿no? Las tradicionales que hemos tenido siempre, con nuestra boleta de papel ahí en nuestra urna y en nuestra casilla. Se está discutiendo, insisto, en ver si entramos a las elecciones ya vía electrónica, pero también es un tema muy complejo. De entrada no hay cobertura de Internet en todo el país, entonces tendría que ser un sistema híbrido donde en algunas partes se pudiera votar con Internet y en otras partes se pudiera votar con urna electrónica o quizá en todo el país con urna electrónica. Todo eso se está realizando en este momento, entonces no sé si vamos a llegar al 2024 con un voto electrónico o todavía se van a tener que imprimir pues millones y millones de boletas, porque vamos a tener elecciones federales y elecciones concurrentes con muchísimas entidades federativas, porque les digo, los estados, las entidades federativas, la mayoría han decidido tener elecciones concurrentes con la federal. Pues bueno, poco a poco vamos a ir hablando de estos temas y vamos a ver pues cuál es la función del INE y sobre todo cuál es la función del Tribunal Electoral y como un tribunal constitucional, ¿no?
cómo ejerce el control constitucional y cómo ejerce el control convencional y cuál es la diferencia sobre todo de este tribunal con otros tribunales en el mundo, constitucionales también, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y luego por ahí, fíjense también, el 40 de la Constitución nos dice que somos una república democrática, entre otros elementos, ¿no? También se dice que somos una república laica, etcétera. Pero en tema electoral nos dice, somos una república democrática, república representativa, democrática, federal. Pero ¿qué entendemos por democrática? Y entonces si nos ponemos a platicar de la democracia, pues aquí nos echamos todas las sesiones del diplomado discutiendo qué es democracia y no vamos a llegar, ¿no?, a una conclusión. Cada quien lo ve de forma distinta. La democracia no solamente es electoral, sino económica, social, política, todo lo que quiera, ¿no? Pero nos vamos a centrar a la democracia relacionada directamente con el sistema electoral. Para vivir en un estado democrático, como se dice, democrático, constitucional, de derecho, es decir, que la democracia sea un referente directo de la Constitución, que la democracia sea un principio constitucional en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso, ser un estado democrático? Bueno, si lo llevamos directamente al sistema electoral, primero, democracia quiere decir que todos tenemos que tener los mismos derechos. Todas las personas, no solamente las ciudadanas y los ciudadanos, porque también los menores de edad tienen derechos. Todas las personas en nuestro país tienen que tener los mismos derechos. Si soy mexicana o soy mexicano, debo tener los mismos derechos. Eso es lo primero, el primer elemento para vivir realmente en una calidad democrática importante. Y fíjense, esto siempre ha sucedido. Porque desde que tenemos nuestra constitución, ustedes pueden leer nuestra constitución y nos dice todas las ciudadanas y todos los ciudadanos o todas las mexicanas y todos los mexicanos tienen estos derechos. Entonces, de entrada decimos, ah, no, pues sí somos muy democráticos en México porque todos tenemos los mismos derechos. Y así lo manejan muchas constituciones en muchas partes del mundo. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, eso es muy importante que lo diga el texto desde la Constitución. Y es un tema que vamos a subrayar constantemente en este curso. No es lo mismo y nunca será lo mismo el texto constitucional que un texto legal. Nunca va a ser lo mismo que lo diga la Constitución a que lo diga una ley. Es completamente distinto, porque ya luego vamos a entrar al tema que una ley puede ser inconstitucional y no tenga validez, o que una norma sea inconstitucional y no tenga validez. Por eso lo más importante es lo que diga la Constitución, porque eso sí siempre tendrá validez. Pero a lo mejor una norma de una ley no tiene, de repente vamos a la Corte y la Corte dice es inconstitucional, o de repente vamos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice es inconstitucional. O también pueden decir estos tribunales constitucionales, como lo estudiaremos después, pues es inconvencional esta norma. O sea, es contraria a tratados internacionales. Entonces no tiene validez. Por eso lo importante es que lo diga el texto constitucional. Y entonces la Constitución dice, pues todos tenemos los mismos derechos. Pero eso lo ha dicho siempre la Constitución y eso lo han dicho otras constituciones en otros países del mundo. Pero no nos sirve solamente que lo diga la Constitución. Ese es el primer elemento esencial, ¿no? Para tener una calidad democrática y para ser un Estado democrático. Lo primero es que lo diga la Constitución, que todos tenemos los mismos derechos. Pero el segundo elemento fundamental es que existan las autoridades que protejan esos derechos. Si no tenemos las autoridades que protejan esos derechos, pues no nos va a servir de mucho. Por ejemplo, a lo mejor la Constitución en Alemania en la Segunda Guerra Mundial decía que todos tenían los mismos derechos, pero en la Segunda Guerra Mundial en Alemania había un dictador y pues, ¿qué pasaba? Pues no era efectiva
esa constitución, ¿no? Lo que dicen muchos tratadistas, ¿no? Como Sartori, debe ser efectiva la protección de esos derechos. Efectiva. Eso quiere decir, deben existir las autoridades que protejan esos derechos. Si no, ¿de qué me sirve que la Constitución diga todos tenemos los mismos derechos? Si no está ahí la autoridad que me los va a proteger, a mí me va a volver un derecho y no me está protegiendo nadie ese derecho. Entonces, el segundo elemento es contar con las autoridades que van a proteger mis derechos. Y el tercer elemento es que efectivamente esa autoridad proteja mi derecho, porque a lo mejor ahí están mis derechos en la Constitución, ahí está la autoridad que debe de proteger mis derechos, pero yo acudo a esa autoridad y no protege mi derecho, no me lo subsana, no me lo restituye en caso de una violación. Entonces la calidad democrática baja muchísimo en ese país. Es así como se mide una calidad democrática en un país, si un Estado democrático es democrático o no. Pues sí, todos tenemos los mismos derechos. ¿Y existe la autoridad que proteja esos derechos? Sí existe. ¿Y realmente es efectiva la autoridad protegiendo sus derechos? Eso es lo que tenemos que revisar. El tercer punto de una calidad democrática es revisar si esa autoridad protege esos derechos o no protege esos derechos. Y entonces, si nos vamos a la parte política en nuestro país, a la protección de los derechos políticos en nuestro país, pues hay que revisar si existe un primero si tenemos derechos políticos, que lo vamos a ir revisando poco a poco. Después, si esos derechos políticos los protege una autoridad, que lo vamos a ir revisando poco a poco. Y después, si es eficiente esa autoridad en la protección de esos derechos. ¿Cómo vamos a saber si es eficiente o no? Pues revisando las sentencias de esa autoridad. No hay de otra. Revisando su sentencia. A ver, aquí llegó una persona a este tribunal, le solicitó la protección de este derecho porque estimaba que se le estaba vulnerando, que se le estaba violando ese derecho. ¿Esa autoridad protegió ese derecho? Sí o no. ¿Subsanó ese derecho? ¿Restituyó ese derecho? Sí o no. Y hay que ver si no lo hizo, ¿por qué? ¿Cómo lo está justificando? Y si sí protegió ese derecho, ¿por qué y cómo lo está justificando? Esa es la clave de la calidad democrática en un país. Ver si se protegieron esos derechos o no y por qué. Porque no en todos los casos la persona que acude a un tribunal va a tener razón, pero entonces hay que ver por qué se justificó y por qué no tenía razón. Y eso solamente lo vamos a ver en las sentencias. Pero yo les pregunto, ¿cuántas personas en nuestro país, hay que ser honestos, ¿no? ¿Cuántas personas en nuestro país leen las sentencias de los tribunales? Si yo les pregunto, ¿cuántas personas en nuestro país leen los periódicos? Me van a decir muchísimos. Ah, perfecto. ¿Cuántas personas en nuestro país escuchan el radio o ven la televisión? Pues más millones todavía. ¿Cuántas personas en nuestro país entran a redes sociales? Pues todavía millones de millones de millones. Pero ¿cuántas personas en nuestro país leen las sentencias de los tribunales? Entonces ahí sí nos vamos a quedar muy cortos. ¿Y dónde está la realidad de la protección de un derecho de una persona en una sentencia? No en las redes sociales, no en los medios de comunicación, eso nos debe de quedar claro. Donde está la debida o no la debida protección de un derecho es en las sentencias. Entonces, cuando vienen visitantes extranjeros a nuestro país y empiezan a revisar la calidad democrática de nuestro país, pues revisan qué dicen esas sentencias. ¿Y cuáles son las sentencias más importantes en nuestro país? Pues las que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en materia político-electoral, las que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay que revisar qué dicen sus sentencias y las vamos a revisar, obviamente, en este diplomado. Entonces ahí es donde se mide la calidad democrática de un país, ¿no? Pero ojo, aquí viene la sorpresa. Ya luego vamos a revisar exactamente qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales y luego cuáles son los derechos políticos.
que parecen los mismos, pero no son los mismos. Pero fíjense, ¿quién protegía los derechos políticos en México? Y aquí viene la sorpresa, ¿no? Y de lo que se trata más o menos el diplomado que estamos llevando a cabo. ¿Quién protege los derechos políticos en nuestro país? Y fíjense, no crean que me voy a ir a 20 siglos antes, o 10 siglos, o no. Me voy a 1982, en las elecciones donde ganó el presidente Miguel de la Madrid. ¿Quién protegía nuestros derechos políticos en esa elección? Si a mí no me dejaban entrar a una casilla, si no me dejaban votar en una casilla, si no, si me decían, si yo quería ser candidato y me decía la autoridad, no, pues se niega tu registro como candidato, no puedes ser candidato. Hay que, estamos hablando de 1982, ¿eh? Hay que partir de ahí, de esa base. ¿Quién organizaba las elecciones en 1982? Pues la Comisión Federal Electoral. Ah, pues que a todo dar, ¿no? ¿Y quién presidía la Comisión Federal Electoral? El secretario de Gobernación. Entonces, ¿quién organizaba las elecciones de 1982 para atrás, desde que somos un Estado mexicano? Pues la Secretaría de Gobernación, o sea, el presidente de la República. Y no digo presidenta porque no hemos tenido presidente. Ahí sí no digo la presidenta o el presidente. Aquí siempre me van a oír el presidente porque no hemos tenido presidente. Pues, ¿quién organizaba el presidente? ¿Quién nos organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. En las entidades federativas, ¿quién organizaba las elecciones? Pues similar, el gobernador en funciones. Vía una comisión, así se organizaban las elecciones estatales, ¿no? Y entonces, fíjense, si a mí se me vulneraba un derecho político, ¿a qué autoridad acudía? Entonces, fíjense, lo que llama más la atención, si yo iba al Poder Judicial ordinario, a un juzgado de distrito, por ejemplo, me desechaban la demanda. Históricamente, desde el Amparo Morelos, ¿se acuerdan ustedes? Donde la tesis Vallarta, donde hubo ahí un cuestionamiento en la Suprema Corte, y finalmente el ministro Vallarta dijo, no resolvemos en la Suprema Corte asuntos político-electorales. Y desde ahí no se resuelven en la Suprema Corte asuntos político-electorales. Entonces, si yo en 1982 acudía a un juzgado de distrito o para atrás, cualquier año, me decían en el juzgado de distrito, no, pues sabe que se equivocó de puerta, aquí no resolvemos asuntos políticos. El Poder Judicial ordinario no resuelve asuntos políticos. Por ahí también en los 70s se incorporó una reforma a la ley y a la Constitución donde se decía, bueno, algunos asuntos políticos los va a resolver la Suprema Corte en un recurso de revisión sobre las elecciones, ¿no? Pero fíjense, ese recurso de revisión que en teoría resolvía la Suprema Corte, en segunda instancia era revisado por la Cámara de Diputados. Entonces la Corte dijo, no, yo soy un poder autónomo, un poder independiente y no voy a someter una sentencia, una decisión mía a la decisión política de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo tanto, en esos 70s por ahí, la Suprema Corte no resolvió ninguno de estos recursos de revisión, porque dijo, no me voy a someter posteriormente a una revisión política de mis sentencias. Entonces seguíamos igual, nadie resolvía los asuntos políticos, nadie me protegía mi derecho político. El amparo, ¿no? Uno de los juicios más importantes en nuestro país, que muchas constituciones en el mundo copiaron el juicio de amparo mexicano y tienen el juicio de amparo mexicano con otro nombre, lo tienen en sus constituciones. Pues ese juicio de amparo, que muy orgullosos somos las mexicanas y los mexicanos de tenerlo, en México no aplica en materia electoral. Y entonces seguimos en la misma, 1982, ¿quién protege mis derechos político-electorales? ¿Qué autoridad jurisdiccional protege mis derechos político-electorales? Ninguna.
Así, ninguna. Entonces, ¿qué calidad democrática hay en México relacionada con la protección de los derechos políticos de las personas? Pues bajísima. Imagínense que a mí nadie me protegía, ninguna autoridad jurisdiccional, ningún tribunal mexicano protegía mis derechos políticos. Y estamos hablando de 1982. Luego viene la elección, la que ustedes ya conocen muy bien, bueno, los que no son tan jóvenes ya conocen muy bien la elección de 1988, los que son más jóvenes, pues seguramente les han platicado, ¿no? ¿Qué pasó en 1988? ¿Se acuerdan por ahí? Unos dicen que se cayó el sistema, unos que se cayó porque no habló, otros que se cayó porque se apagó el sistema. Total, hubo diversas controversias en la elección presidencial de 1988. Pero la pregunta es, ¿quién calificaba las elecciones en 1988? Pues quien calificaba las elecciones en 1988, pues eran los propios colegios electorales del Senado de la República y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ellos calificaban las elecciones. Era lo que se llamaba una autocalificación política, porque quienes decían quién ganó todas las elecciones de diputadas y diputados, pues era la propia Cámara de Diputados. Quien decía quién ganó todas las elecciones de las senadurías era la propia Cámara de Senadores y Senadoras. Y quien decía quién ganó la elección de la presidencia de la República era también la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, por ahí, en 1986, se decidió crear el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Por primera vez en nuestro país entró la idea de crear un tribunal electoral, precisamente para que protegiera derechos políticos que ningún tribunal los protegía. Bueno, este tribunal de lo contencioso administrativo electoral, pues era un tribunal administrativo en realidad, ¿no? Porque sucedía lo mismo que sucedía con la Corte con el recurso de revisión. Quienes, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral resolvía a instancia. En segunda instancia seguían los colegios electorales resolviendo los asuntos. En última instancia, entonces se llamaba, pues se dijo siempre, pues es un apenas un pequeño avance por los colegios electorales de las cámaras. Por eso en 1988 tuvimos una calificación política de todas las elecciones. Finalmente, las legisladoras y los legisladores decidían quién ganaba y quién perdía una elección. Y ese 1988, pues decidió obviamente la Cámara de Diputados y Diputadas quién ganó la elección presidencial y quién perdió la elección presidencial, ¿no? Y eso pues queda ahí la figura que se cayó o no se cayó el sistema, porque como dicen algunos expertos, pues obviamente las boletas físicamente ahí estaban y se podían contar. Independientemente de un sistema electrónico, pues en todos los distritos se tenían todas las boletas de todas las elecciones, incluyendo la elección presidencial. Entonces se podía haber realizado un recuento nuevamente de todos los votos de la elección presidencial. Pero bueno, no sucedió así. No teníamos una autoridad electoral suficiente y importante de última instancia que revisara todos esos asuntos. Era la famosa autocalificación política. Y vean, ¿cuánto duró la autocalificación política? Pues desde que tenemos nuestra constitución del 17 hasta las elecciones de 1988, todavía tuvimos una autocalificación política. Y entonces la calidad democrática en México pues no era tan importante, porque decían, bueno, es que aquí los mismos políticos califican sus propias elecciones. Entonces no estamos tan bien, ¿verdad? Pues no, no estábamos tan bien. Aunque en muchos países avanzados en el mundo, como son, por ejemplo, ya lo vimos, los anglosajones, no existen tribunales electorales, ¿eh? Pero no los necesitan, porque en muchos países europeos, en Estados Unidos, en Canadá,
pues ahí las propias ciudadanas y ciudadanos inmediatamente reconocen los resultados que emite la autoridad. Aquí en México estamos en una situación distinta y por lo general el que quede en segundo lugar impugna los resultados de una elección. Entonces aquí sí entra una figura muy importante que debe ser, ¿no?, la de tener un tribunal que revise todos estos asuntos que se cuestionan. En México tradicionalmente cuestionamos todas las elecciones, ¿no? Aunque ya sucedió por ahí algún dato inédito, ¿no? Que la elección presidencial de la última que tuvimos, la elección presidencial del 2018, no fue impugnada por ningún partido político, ¿eh? Todos los partidos políticos en 2018 aceptaron inmediatamente el mismo día de la elección los resultados de la elección presidencial. Nadie los impugnó, pero fue la primera vez que no se impugnaba una sola casilla por parte del segundo lugar, del tercer lugar, del cuarto lugar. Nadie impugnó ni un solo voto en la elección presidencial. Se van a llevar por ahí una sorpresa porque el único partido que impugnó la elección presidencial fue el PES. Y el PES iba en coalición, ¿no?, con el candidato ganador. O sea, ganó el candidato del PES la elección presidencial, que es nuestro actual presidente. Sin embargo, el PES impugnó algunos resultados electorales con el objetivo de no perder su registro como partido político. Porque si bien es cierto, su candidato ganó la elección, el partido Encuentro Social, pues perdió su registro porque no obtuvo el 3% necesario para conservar su registro como partido político, y entonces impugnó algunos resultados, alguna votación en algunas casillas, donde otras cosas señaló, pues que, que algunos votos no se distribuyeron bien y se los dieron a otros partidos de la coalición y no a su partido. Pero fíjense, fue el único partido político que impugnó resultados de la elección presidencial, un propio partido que iba en coalición con el candidato ganador. Ya luego vamos a ver cómo también procede este tema, cómo se han presentado acciones de inconstitucionalidad desde hace mucho tiempo relacionados con este tema de la distribución del voto cuando vamos en coalición, porque va a ser un asunto que vamos a ver ya en las siguientes sesiones, pero solamente se los dejo ahí. Por ejemplo, si un elector marca los tres de la coalición, ¿a quién le damos su voto de los tres de la coalición que marcó? Eso ha llegado a la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad y esos temas también han llegado al Tribunal Electoral en algunos otros juicios, señalando este tema de la distribución del voto. ¿A quién le damos el voto cuando una ciudadana o un ciudadano marca, por ejemplo, los tres de la coalición? Ha sido un tema muy cuestionado que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero ahorita lo importante es ver cuántos años duramos en México sin tener una autoridad realmente independiente en materia electoral y sobre todo, una autoridad constitucional que protegiera nuestros derechos políticos, que no la teníamos, y ahora vamos a ver durante el desarrollo de este diplomado cómo de no tener una autoridad jurisdiccional en la materia político-electoral, ahora tenemos una autoridad jurisdiccional de las más importantes en el mundo, que protege derechos políticos. ¿Y por qué les digo de las más importantes en el mundo? Porque hay sentencias del propio Tribunal Electoral, que también, a ver si nos da tiempo de revisar algunas, hay sentencias del Tribunal Electoral, pues, que han ganado premios a nivel internacional, por ser sentencias con una interpretación a la Constitución y con una interpretación a los tratados internacionales, pues fundamental, ¿no? Que han dejado muchas cosas muy importantes en nuestro país. Por ejemplo, se los digo rápidamente, a ver si después lo estudiamos a fondo, el tema de paridad de género. Ese se ha desarrollado rapidísimo en nuestro país, vía sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, y estas sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, pues luego han provocado reformas constitucionales para que en el registro de las candidaturas se cumpla con este tema de paridad de género en el registro de las candidaturas de todas las elecciones. Luego lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero bueno, insisto, para que sea un Estado democrático, necesitamos entonces
que alguien proteja nuestros derechos, que y evidentemente esa autoridad que proteja nuestros derechos, pues sea una autoridad eficiente. Y en materia político-electoral, pues tenemos derechos políticos que los vamos a ir revisando poco a poco cuáles son nuestros derechos políticos y pues sí necesitamos una autoridad que proteja esos derechos, tanto a nivel federal como a nivel local. Y entonces nuestro actual diseño pues nos habla que sí tenemos una autoridad nacional que protege derechos políticos, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también tenemos autoridades estatales que protegen nuestros derechos políticos. En cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país tenemos un tribunal electoral que también protege derechos políticos dentro de nuestra esfera local, dentro de nuestra entidad federativa. Si soy de Colima, hay un tribunal electoral en Colima. Si soy del Estado de México, hay un tribunal electoral en el Estado de México. Si soy de Durango, hay un tribunal electoral en Durango. Y así en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces ya hay un sistema de protección de nuestros derechos políticos en los dos ámbitos de competencia, como nos dice nuestra Constitución, tanto el local como el federal. ¿No? Los vamos a ir desarrollando poco a poco estos temas y qué hace un tribunal local, qué hace el federal, qué hace la Suprema Corte en materia electoral. Bueno, y el tercer artículo, aquí realmente está todo el fundamento del sistema electoral. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En el artículo 41 se desarrolla todo el sistema electoral. Aquí en el artículo 41 se dice que está el Instituto Nacional Electoral, se habla de los partidos políticos, se habla del financiamiento público privado, se habla de las prerrogativas en radio y televisión que tienen acceso a los partidos políticos, en fin, aquí se despliega todo el tema electoral. Por eso el artículo 41 de la Constitución ha tenido diversas reformas relacionadas con la materia electoral. Si quieren saber realmente cómo está el sistema electoral en nuestro país, uno de los artículos más importantes en la Constitución es el artículo 41 constitucional. Ahí se ven todas las bases, inclusive en este 41 constitucional, también a ver si nos da tiempo de verlo rápidamente, pues nos habla de las causales de nulidad para en los casos en los cuales puede actualizarse y por lo tanto puede anularse una elección. Hasta allá está el sistema electoral mexicano actualmente, que hay causales de nulidad por las cuales, si en caso de actualizarse, se puede anular una elección y ya veremos cómo el Tribunal Electoral en diversos casos pues, ha anulado elecciones, ¿no? Desde una gobernatura hasta una elección de diputaciones federales, una elección de ayuntamientos, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló 15 elecciones de ayuntamientos. Y para este año, pues hemos tenido y seguiremos teniendo, pues las elecciones extraordinarias de esos 15 ayuntamientos en el país, donde el Tribunal Electoral las anuló por diversas irregularidades, ¿no? Solamente en un año, entonces, insisto, el Tribunal Electoral anuló 15 elecciones de ayuntamientos, en el 2015 anuló una elección de diputaciones federales, en este 2021 también el Tribunal Electoral en algunas sentencias señaló cambio de resultado en diputaciones federales. Por ejemplo, en 3 diputaciones federales había ganado un partido político. El que quedó en segundo lugar impugnó ante el tribunal y el tribunal dijo tiene razón el segundo lugar. Entonces el segundo lugar subió a primero y el primero bajó a segundo en 3 diputaciones federales también sucedió esto, ¿no? Pues bueno, constantemente pues acuden obviamente los partidos políticos al Tribunal Electoral y pues todo esto es vía las reformas que ha tenido el artículo 41 de la Constitución y luego veremos otro artículo también muy importante, el 99 de la Constitución, donde se plasma, ¿no?, todo el régimen jurídico que tiene el Tribunal Electoral. O sea, el fundamento del Tribunal Electoral está en el 99, pero el fundamento del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos, etcétera, viene aquí en este artículo 41 de la Constitución. Y lo primero que nos dice el 41 de la Constitución es que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. El tema de periódicas ya lo vimos.
¿no? Afortunadamente en nuestro país todas las elecciones son periódicas, duran 6 años en algunos casos y en otros casos duran 3 años. Aquí simplemente vale la pena señalarlo, como ya lo dijimos, acuérdense que ya para este 2024 existe, ¿no?, la figura de la reelección. Ya tenemos la figura de la reelección y bueno, a partir de algunos años ya se pueden reelegir algunos cargos y para el 2024 pues ya se van a poder reelegir en su caso las senadurías de la República. Pero todos los cargos son periódicos, te van a designar para 6 años, digo, te van a elegir para 6 años, para 3 años, alguna excepción por ahí de ayuntamientos es de 4 años, ¿no? Pero no va a pasar de ahí. Luego, elecciones libres y auténticas. Elecciones libres quiere decir que cualquier elección, nosotros como ciudadanas o ciudadanos vamos a votar libremente por la persona, la candidatura que nosotros queramos elegir. Eso quiere decir elecciones libres, que no estemos sujetos a ningún tipo de presión de ninguna autoridad para votar. No debemos ser presionados para elegir a quien nos va a representar. No debemos de tener ningún tipo de coacción y eso lo señalan muy claramente las leyes electorales. Si hay coacción en el voto, entonces se puede anular ese voto, se puede anular toda la votación en una casilla o se puede anular toda una elección porque hay coacción en el voto, hay presión en el electorado. ¿Quiénes pueden presionar al electorado? Pues cualquier ente de gobierno, ¿no? Cualquier autoridad de gobierno, puede presionar al electorado, los medios de comunicación, puede haber propaganda política en radio y televisión presionando al electorado, puede haber propaganda gubernamental en radio y televisión presionando al electorado, se pueden repartir programas sociales y mediante estos programas sociales presionar al electorado, etcétera. Entonces, todo eso lo revisa el tribunal antes de declarar válida una elección. Que efectivamente la elección sea libre, porque así lo señala la Constitución, las elecciones deben ser libres. Y yo debo votar exactamente por la persona que yo quiera votar, sin ejercerse ninguna presión en el electorado. Entonces, muchas veces cuando el Tribunal Electoral anula una elección es porque existió ahí presión en el electorado. También se ha tenido presión por parte de, por ejemplo, alguna religión, ¿no? Y no que no se cumpla con el principio del 130 de la Constitución, separación iglesia-estado. A veces hay ministros de culto que presionan al electorado por votar a favor o en contra de determinado partido político. Y como el artículo 130 de la Constitución nos habla de separación iglesia-estado, pues también muchas veces este tema ha sido motivo de que se anule una elección porque hubo presión por ahí de un culto religioso para que votaran a favor de un determinado partido político o de una determinada candidatura. Esto también, insisto, ha provocado que sea una elección porque la elección no fue libre, hubo coacción en el electorado. Entonces es un principio fundamental, es un principio constitucional que se debe de respetar, porque si se vulnera de una forma, como le dice la propia Constitución, si se vulnera de una forma grave y determinante este principio de la libertad del voto, pues insisto, va a provocar que se anule un voto, varios votos, que se anulen todos los votos en una casilla o inclusive que se anule una elección. Pues hay que tener mucho cuidado con los votos de todas las personas, ¿no? Que sean libres, que no se ejerza coacción en el electorado. Y luego vienen elecciones auténticas. Y actualmente podemos definir como elecciones auténticas, pues que sean elecciones organizadas por autoridades auténticas. Y es donde se habla que no puede ser la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones para presidencia de la República. Y no puede ser que los propios diputados y diputadas o el Senado de la República califique sus propias elecciones. Eso no son elecciones auténticas. Si yo mismo me califico, yo mismo ya volví a ganar o ya volví a perder la autocalificación política, pues se habla de que no son elecciones auténticas porque no hay un órgano jurisdiccional que revise esas elecciones. No hay una autoridad autónoma y independiente que organice esas elecciones.
Pues como que el propio presidente de la República organiza las próximas elecciones para la presidencia de la República. Eso como que no tenía mucho sentido y emite sus propias reglas. Y es la Comisión Federal Electoral la que organiza las propias elecciones, ¿no? Pues bueno, para fortalecer este principio de elecciones auténticas, pues después de 1988 es cuando se decide ya para las próximas elecciones, después de 1988, las siguientes elecciones federales que seguían eran diputaciones federales de 1991. Entonces, se reforma la Constitución en 1990 y por primera vez en nuestro país se decide crear dos autoridades fundamentales para las elecciones en nuestro país. Los que son jóvenes, pues ya nacieron con esta autoridad, ¿no? Que es el INE, el IFE. En 1990 nace el Instituto Federal Electoral, por primera vez una autoridad autónoma e independiente, que cada vez fue adquiriendo más atribuciones como una autoridad autónoma y independiente, porque todavía en 1990, cuando nace el IFE, lo presidía el secretario de Gobernación, ¿no? Sin embargo, con el desarrollo de los años, con el desarrollo de diversas reformas posteriores a la Constitución, pues ya sabemos que actualmente el IFE, ahora INE, no lo preside, obviamente, el secretario de Gobernación. Pues en 1990 nace el IFE y en 1900, para organizar las elecciones, ¿no? Una autoridad autónoma y independiente, y también en ese 1990 nace el Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Federal Electoral ya era un tribunal jurisdiccional, un tribunal autónomo, un tribunal con presupuesto propio, un tribunal que ya no era administrativo, ya era jurisdiccional. Este Tribunal Federal Electoral, pues era un tribunal que ya tenía determinada autonomía y que se dividió en dos partes. En primer lugar, este tribunal, algunas sentencias que emitía eran revisadas todavía por los colegios electorales, pero algunas otras sentencias que emitía ya no eran revisadas por los colegios electorales. Ya también en este 1990 nace la credencial de elector con fotografía. A partir de 1990, pues por mandato constitucional, todas las ciudadanas y los ciudadanos tenemos credencial para votar con fotografía y aparecemos en una lista nominal. Si yo como ciudadano o ciudadana no aparecía en la lista nominal o no me daba mi credencial el IFE, pues podía acudir al tribunal electoral. Y las sentencias que emitía el famoso TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, eran definitivas e inatacables. También el Tribunal Federal Electoral pues tenía competencia para resolver elecciones. En una primera etapa de este Tribunal Federal Electoral, todavía sus sentencias, insisto, podían ser revisadas por los colegios electorales del Senado de la República y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero por ahí de 1993 se tiene una reforma nuevamente a la Constitución y ahí por primera vez, ese es un dato histórico, en 1993, por primera vez en nuestro país, las sentencias de un tribunal electoral ya no eran revisadas por los colegios electorales. Vean cómo en 1993 los propios legisladores y las legisladoras de ambas cámaras reformaron la Constitución y decidieron automáticamente que la última autoridad electoral, la última decisión, iba a ser del TRIFE y no de ellos. Costó trabajo, ¿no? Esta decisión de que ya no tener una autocalificación política, que fuera por primera vez un tribunal electoral el que emitiera sentencias definitivas e inatacables. Entonces el TRIFE en 1993 fue el primer tribunal electoral en nuestro país que emitía sentencias definitivas e inatacables. Ya no las iban a revisar las diputadas, los diputados o las senadoras y los senadores. Por fin, ¿no? Se llegó a ese momento muy importante donde un tribunal electoral iba a emitir sentencias definitivas e inatacables. Entonces, si el TRIFE anulaba una elección, pues esa elección quedaba definitivamente anulada. Ya no había una instancia política a la cual acudir.
Entonces, en este 1993, obviamente, la calidad democrática de México es mucho más importante, porque ya no será una autoridad política la que revise esos asuntos en última instancia, será la autoridad jurisdiccional. Y de ahí para acá, desde 1993 hasta este 2022, las sentencias que emite el Tribunal Electoral son sentencias definitivas e inatacables. Y en ese 1993, pues también estaba ahí ya listo el Instituto Federal Electoral para organizar todas las elecciones. Y poco a poco vean cómo las legisladoras y los legisladores en nuestro país han tenido la intención de fortalecer a las autoridades electorales. Porque quienes fortalecen a las autoridades electorales, pues obviamente es el poder legislativo vía reformas a la Constitución. Si el poder legislativo no quiere fortalecer a las autoridades electorales, no hay forma de fortalecerlas. Porque, insisto, el que realiza las reformas a la Constitución y le da más atribuciones a las autoridades electorales, pues es el propio poder legislativo. Entonces, sí ha habido una intención política de fortalecer a las autoridades jurisdiccionales, que no es un tema sencillo que la autoridad política deje esa importante atribución que tenía a una autoridad jurisdiccional. Costó mucho trabajo, costaron años de trabajo convencer a la autoridad política que sea una autoridad jurisdiccional la que resuelva los asuntos político-electorales. Pero bueno, en 1993 se consiguió el primer tema muy importante, que es las sentencias del tribunal sean definitivas e inatacables. Después viene 1996, una también de las reformas electorales más importantes. En 1996 ya se le dan unas atribuciones importantísimas al Tribunal Electoral. En primer lugar, en 1996 se decide que este Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, que muchos medios de comunicación todavía le llaman el TRIFE, bueno, pues este Tribunal Federal Electoral en 1996 se decide por el Poder Legislador, por el Poder Legislativo se decide incorporarlo al Poder Judicial de la Federación. Entonces el Tribunal Electoral pasa de ser Tribunal Federal Electoral, pasa a incorporarse al Poder Judicial de la Federación, pero con las mismas atribuciones. Fíjense, si bien es cierto que el Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial de la Federación, sigue siendo un tribunal autónomo e independiente. Y es ahí donde llama muchísimo la atención, sobre todo en otros países en el mundo. Porque, ¿qué pensamos? 1996, se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué pensamos? Vamos a tener a la Suprema Corte en primer lugar y luego vamos a tener al Tribunal Electoral en segundo lugar, porque ya se incorporó al Poder Judicial de la Federación. Pero no, esto es muy importante, fíjense. En 1996, el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, pero sigue siendo un tribunal autónomo e independiente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque sus sentencias son definitivas e inatacables. Y entonces es lo que no entienden en muchas partes en el mundo. A ver, ¿cómo que las sentencias del Tribunal Electoral, que está incorporado al Poder Judicial de la Federación, no las puede revisar la Suprema Corte, cuando la Suprema Corte es el órgano supremo del Poder Judicial de la Federación? Pues no. Entonces quedó un híbrido que solamente yo creo, no sé, si ustedes conocen en algún otro país, pues díganoslo a todos para saberlo, pero en México pues tenemos dos tribunales de última instancia y eso llama muchísimo la atención a otros países del mundo. Por ejemplo, ya lo vamos a ver posteriormente, en España tienen el Tribunal Constitucional Español, en Italia tienen la Corte Constitucional Italiana, en Francia tienen el Consejo Constitucional francés, ¿no? Por acá en Colombia tienen la Corte Colombiana Constitucional, el Tribunal Constitucional en Costa Rica, etcétera. Cada país tiene su propio Tribunal Constitucional. En Estados Unidos, la Suprema Corte, ¿no? De los Estados Unidos de América.
es el Tribunal Constitucional de última instancia, ahí llegan todos los asuntos en última instancia. Pero en México tenemos dos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también el Tribunal Electoral. Y les digo, llama muchísimo la atención en el mundo que las sentencias de este Tribunal Electoral no puedan ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son definitivas e inatacables. Entonces es como una corte en materia electoral. El Poder Legislativo lo que quiso hacer realmente en 1996 es crear un tribunal, una corte en materia electoral, donde sus sentencias sean definitivas e inatacables. Y así son. Y eso pasó en 1996 y sigue pasando en este 2022. Las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y no pueden ser revisadas por ningún otro órgano en nuestro país. Entonces ahí está la importancia y de ahí se desprende, que ya vamos a estudiar en otras sesiones, que en México tenemos dos tribunales constitucionales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las materias y el Tribunal Electoral para la materia electoral específicamente. Entonces, bueno, en 1996 nace un tribunal electoral especializado. ¿Qué quiere decir especializado? Que va a revisar todos los temas políticos, todos los temas electorales, los va a revisar ese tribunal especializado. Pero entonces, para que en 1996 tuviéramos un tribunal especializado, pues se tuvo que reformar toda la Constitución. Y se tuvieron que crear leyes especiales, especializadas para la materia electoral. Entonces tenemos leyes electorales y además se tuvieron que crear también, dijo, bueno, el tribunal va a tener competencia federal y local, pero también en 1996 se dijo, entonces se ordena en 1996 que todas las entidades federativas tuvieran un instituto estatal electoral que organice las elecciones y un tribunal estatal electoral que califique las elecciones. También en 1996 se ordenó esto para las entidades federativas. Y en 1996 se dijo, todas las sentencias de los tribunales electorales locales pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en 1996 nace un sistema electoral especializado, con jueces y juezas electorales, con normas electorales en todas las entidades federativas y con normas electorales a nivel federal y con un tribunal electoral ya incorporado al Poder Judicial de la Federación que va a revisar en última instancia todos los temas electorales en todo el país, ya no solamente para elecciones federales, sino también para elecciones en las 32 entidades federativas. Entonces ahí se crea también la doble instancia. Vamos a tener un tribunal electoral estatal y un tribunal electoral federal que va a revisar todas este tipo de sentencias. Por eso les digo, hay dos partes en el sistema electoral de nuestro país: cuando no había tribunales electorales y cuando nacen los tribunales electorales. Nace en 1990 el TRIFE y en 1996, a partir de ahí, nacen los tribunales electorales que ya en algunas entidades federativas se tenían, pero por mandato constitucional en 1996 se obliga a todas las entidades federativas a crear esta figura de un tribunal electoral estatal, así como un instituto estatal electoral, que ya luego lo vamos a ver, ¿no? Como con la reforma 2014, pues les ponen nombres a los institutos, que yo no estoy de acuerdo nada con ese tema y con ese cambio de nombre, etcétera. Y también, pues se ha cuestionado muchas veces por el Poder Legislativo si deben de seguir los institutos y los tribunales estatales electorales o debe haber una reforma electoral y revisar la actuación de los institutos y de los tribunales. Ya lo veremos posteriormente, porque bueno, ya veremos también cómo en 2014 nace el INE, Instituto Nacional Electoral, como una autoridad nacional encargada de organizar todas las elecciones, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Ya veremos eso, pero bueno, ahorita estamos 1996, nacen los tribunales en los estados, nacen los institutos estatales electorales también, y pues el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación
pero a pesar de su incorporación, en muchas cosas ha sido de beneficio para el Tribunal Electoral incorporarse al Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, sigue siendo un tribunal autónomo e independiente porque sus sentencias no son revisadas. El único tribunal en México que sus sentencias no las resuelve, no las revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral. Cualquier otro tribunal, sentencia que emita en un momento dado puede ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las únicas sentencias que no pueden ser revisadas son las que emite el Tribunal Electoral en última instancia, que obviamente ya luego vamos a ver, pues la última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la Sala Superior, ¿no? Esto sucedió entonces en 1996 con el objetivo, insisto, de tener elecciones auténticas, que sean autoridades auténticas quien organiza las elecciones y que sean autoridades auténticas quien califica las elecciones. Este tema de calificación de las elecciones también se dividió en dos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién califica las elecciones de senadurías y de diputaciones federales? El INE. Y contra esa calificación, en segunda instancia, nos podemos ir al tribunal. Por ejemplo, si el INE dice es válida la elección de senadores en esta entidad federativa, contra esa calificación de esa elección de senadores en esa entidad federativa, la podemos impugnar ante el Tribunal Electoral y decir al Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Quiero que se anule la elección del Senado de la República en esta entidad federativa. Pero quien las califica, insisto, es el INE. ¿Pero por qué se divide en dos? Porque el INE califica las elecciones de diputaciones y de senadurías, pero no la de la presidencia de la República. Quien califica directamente la elección presidencial es la Sala Superior del Tribunal Electoral. El INE nunca dice es válida la elección de presidente, ahí no, o de presidenta, ¿no? Quien dice que es válida la elección, o sea, quien realiza el cómputo final y dice si es válida o no la elección de la presidencia de la República, es directamente la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces es un caso también excepcional en el mundo, porque fíjense, resuelve el tribunal en primera y única instancia. El tribunal califica la elección presidencial, dice quién es la candidata o el candidato ganador y contra esa resolución no hay otra instancia. Llega el asunto a la sala superior dice el candidato o la candidata ganadora de la elección presidencial es tal persona y hasta ahí llegó el asunto. La sentencia que emite el tribunal y el dictamen de la elección presidencial que emite el tribunal será la primera y la última instancia. Insisto, el INE no califica la elección presidencial. Quien califica la elección presidencial es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y a nivel local, pues tenemos un híbrido, porque en algunas entidades federativas, quien califica en última instancia, en única y última instancia, nada más en única instancia, la elección de la gobernatura es el Tribunal Electoral de algunos estados. O sea, a nivel local, en algunos estados quien califica la elección de la gobernatura son los institutos estatales electorales y en otros estados quien califica la elección de la gobernatura es el Tribunal Electoral, ya no el Instituto Estatal Electoral. Pues habrá que ver si en mi entidad federativa la calificación la hace el instituto, o sea, el OPLE, o la hace el Tribunal Electoral. Nada más que ahí no es última instancia. Frente a las sentencias del Tribunal Electoral local, nos podemos ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí sí se puede impugnar la calificación de una elección de una gobernatura. Y para ayuntamientos y diputaciones locales, ahí sí quien califica todas las elecciones son los institutos estatales electorales, ahora lo que se llaman los OPLES, ¿no? Los organismos públicos electorales. Pero vean cómo sigue el sistema híbrido y entonces se ha fortalecido mucho este tema de elecciones federales, mucho el tema de la calidad democrática en nuestro país, mucho el tema de elecciones libres y sobre todo que sean autoridades auténticas las que organicen las elecciones. Queda ya muy atrás este tema de la autocalificación política, ya no intervienen en la calificación de elecciones el poder legislativo ni a nivel local ni a nivel federal, ¿no? Y luego viene lo que
de lo que se trata la materia electoral, la organización de los procesos electorales. La organización de los procesos electorales pues se divide en tres etapas fundamentales en la preparación de la elección. Aquí llegan muchos casos al Tribunal de Preparación de la Elección. Acuérdense que en la preparación de la elección es cuando se revisa el registro de candidaturas, ¿no? Cuando los partidos políticos registran sus candidaturas, se revisa la etapa de precampañas y campañas. También es motivo de muchas impugnaciones. Primero se impugna el registro o no de un partido político, el registro o no de una candidatura que cumple con los requisitos, que no cumple con los requisitos. Luego pasa la etapa de las famosas procedimientos especiales sancionadores, donde se presentan quejas por propaganda política, por actos anticipados de campaña, por propaganda política que se puede decir gubernamental, por propaganda política no autorizada por el INE. Aquí también ha cambiado mucho el sistema, ¿no? Antes se decía que, pues antes acuérdense que se podía contratar propaganda en radio y televisión, los partidos políticos. Viene la reforma de 2007 y queda absolutamente prohibido para cualquier persona contratar propaganda política en radio y televisión. El único que puede autorizar esa propaganda política es actualmente el INE. El INE decide cuánto tiempo tiene en radio y televisión cada uno de los partidos políticos. Esta será gratuita y nadie más puede contratar propaganda política en radio y televisión. Entonces también llegan muchos casos de esos al tribunal, donde por ahí aparece algo en radio y televisión que no autorizó el INE, entonces vienen las impugnaciones. Y también por ahí aparece el tema de fiscalización, que también habrá que revisar esos dos modelos, tanto el de radio y televisión como el tema de fiscalización, porque por ahí tenemos una regla ahí medio rara, que muchos dicen que esa regla medio rara va en contra de un principio constitucional que se llama equidad en la contienda, muy importante. ¿Cuál es esta regla medio rara? Pues la famosa regla del 30-70. Fíjense cuántos minutos tienen en radio y televisión los partidos políticos. 30-70. 30 igual para todos, 70 como te fue en la última elección de diputaciones federales. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la equidad en la contienda? Si un partido político entra a una elección, a una campaña con 10 minutos, otro entra con 50 minutos y otro entra con 100 minutos. Porque así les fue en la elección pasada. Y entonces la equidad en la contienda, ¿dónde queda? Y el tema de financiamiento público y financiamiento privado, está la misma regla, 30-70. Entonces, del financiamiento público, 30 le van a dar igual a todos los partidos, pero el 70 conforme te fue en la elección anterior. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, cuánto financiamiento público para sus campañas tuvieron los partidos políticos el año pasado, van a ver que un partido tuvo 4 veces más que otro. Otro partido tuvo 2 veces más que otro partido tuvo menos y otro menos. O sea, un partido tuvo 10 pesos de financiamiento, otro 50 pesos, otro 100 pesos y otro 200 pesos. Y entonces la equidad en la contienda, ¿dónde queda? Porque tenemos esas reglas del 30-70. Entonces, en todos estos casos que se presentan en la preparación de la elección, todos estos temas que se impugnan, pues ahí vienen los casos al tribunal y es el tribunal donde lo primero que tiene que revisar en todos los casos que llegan por todo este tipo de impugnaciones es qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Eso es lo que se llama, y ya lo vamos a ver en la sesión de mañana y en las sesiones posteriores, pues qué quiere decir control constitucional y qué quiere decir control convencional, ¿no? Lo primero que revisa el Tribunal Electoral en todas estas impugnaciones es, ojo, nunca se les olvide qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Más allá de la ley, más allá de los reglamentos del INE, más allá de los lineamientos del INE, más allá de los estatutos de los partidos políticos. Cuando ustedes acudan a un tribunal constitucional, eso quiere decir que van a acudir a un tribunal que va a revisar, en primer lugar, qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales sobre cualquier otra norma. Porque en México, pues desafortunadamente tenemos muchas contradicciones entre la Constitución y normas secundarias. No dicen lo mismo.
Hay normas secundarias que restringen derechos humanos, en su caso derechos políticos. Hay normas secundarias que no cumplen muchas veces con los principios que están en la Constitución. Entonces, cuando existe una controversia entre una norma secundaria frente a la Constitución, lo que debe prevalecer es la Constitución. Y cuando existe una contradicción entre una norma secundaria y un tratado internacional, lo que siempre debe prevalecer es el tratado internacional. Entonces, en materia electoral, ya lo vamos a ver después, tenemos dos tribunales constitucionales, la Suprema Corte, que tiene una competencia muy importante en materia electoral, que son las acciones de inconstitucionalidad, y el Tribunal Electoral, que resuelve todos los demás medios relacionados con la materia electoral y que siempre el Tribunal Electoral, lo primero, insisto, que va a revisar es que las normas secundarias sean y se ajusten a la Constitución. O sea, sean conformes a la Constitución y se ajusten a lo que dice la Constitución. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Ya no podemos llegar a un tribunal constitucional y decirle, oye, es que la ley dice así, porque me puedo equivocar. No le puedo decir a un tribunal constitucional, oye, este lineamiento dice así, o este acuerdo del INE dice así, o este reglamento del Instituto Estatal Electoral dice así, o la Constitución de Colima dice esto. Porque si llegamos así, a lo mejor me contesta el Tribunal Constitucional, pues sí tienes razón, pero ¿qué crees? Esa norma es inconstitucional. O sí tienes razón, pero ¿qué crees? Esa norma es inconvencional. Es contraria a un tratado internacional y lo que debe aplicar aquí es la Constitución o el tratado internacional. Yo si voy a plantear una demanda ante un tribunal constitucional, lo primero que tengo que decir al tribunal constitucional es qué dice la Constitución general y qué dicen los tratados internacionales sobre cualquier otra norma, porque el tribunal lo que primero que va a revisar es obviamente qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Y ya después vamos a entrar a otro tema más complejo todavía, en estas sesiones que van a tener conmigo y otros compañeros de la Escuela Judicial Electoral, vamos a entrar a otro tema más complejo, que es cuando existe contradicción entre dos normas constitucionales. ¿Qué vamos a hacer? O cuando existe contradicción entre una norma constitucional y una norma convencional. Es decir, una cosa dice la Constitución y otra cosa distinta dice el Tratado Internacional. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pero primero, lo primero que tenemos que ver es qué atribuciones tiene la Corte en materia electoral y qué atribuciones tiene el Tribunal Electoral en materia electoral. Y luego vamos a revisar las diferencias entre la Corte y el Tribunal Electoral frente a otros países en el mundo. ¿Qué es un tribunal constitucional en México y qué es un tribunal constitucional en otros países en el mundo y qué instancias tiene un tribunal constitucional, por ejemplo, el español, que sus sentencias pueden ser revisadas por otra instancia internacional frente al Tribunal Constitucional mexicano, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Electoral, que sus sentencias no pueden ser revisadas por un tribunal internacional hasta después del proceso electoral. Es decir, las sentencias del Tribunal Electoral a lo mejor pueden ser revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el proceso electoral ya terminó. Y lo que dijo el Tribunal Electoral en ese proceso electoral quedó definitivo e inatacable. A lo mejor después nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no va a poder cambiar la decisión del tribunal en ese proceso electoral. Vamos a ver también esos temas, esas distinciones. Afortunadamente con ustedes me puedo ir así un poco despacio viendo que todos los asuntos que vamos a ver, porque conmigo van a tener 4 sesiones, apenas va una de 4, me van a tener que aguantar otras 3 todavía, pero vamos a alcanzar a ver todos estos temas así como lo estamos viendo de una forma un poco detenida para ir poco a poco llegando a cada caso, ¿no? Queda algo muy importante ver qué son derechos humanos, qué son derechos fundamentales, qué son derechos políticos, qué es un tribunal constitucional, qué hace la Corte en materia electoral, qué hace el tribunal en materia electoral y qué pasa también con otros países, cuál es la diferencia entre un tribunal constitucional mexicano, por ejemplo, frente a un tribunal constitucional europeo o frente a un tribunal constitucional
como puede ser Canadá, como puede ser Estados Unidos, todo eso lo vamos a ir viendo hasta aterrizar con algunas sentencias, como les decía, para ver si es efectiva el trabajo del tribunal o no es efectivo, pues solamente lo vamos a ver en sus sentencias. A ver, aquí vino esta persona, le alegó al tribunal que se le estaba afectando ese derecho. ¿Qué contestó el tribunal? Vino una mujer y le dijo, oye, no me están incorporando en esta elección, no se cumple con el tema de equidad de género, o con el tema de paridad de género. ¿Qué pasó? ¿Cómo resolvió el tribunal? Vino una persona con algún tipo de discapacidad y no tenía acceso a un cargo de representación. ¿Qué pasó? Luego vino una persona que estaba en prisión, no lo dejaron votar, acudió al tribunal y le dijo, oye, yo estoy en prisión y no me dejan votar. ¿Cómo resolvió el tribunal? Y así muchos asuntos, ¿no? Vinieron, solicitaron que se anulara una elección, se anuló, ¿no? ¿Por qué? Si se anuló, ¿por qué no se anuló? Es decir, vamos a ver algunos temas rápidamente de cómo funciona este tema del control constitucional y el control convencional. Pero de entrada la idea es que el control constitucional y convencional quiere decir que sobre cualquier otra norma están la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, si yo presento una demanda ante el tribunal, lo primero que tengo que hacer valer como fundamentos la Constitución y los tratados internacionales, y en un proyecto de sentencia que se realice en el tribunal, lo primero que se tiene que hacer valer en ese proyecto de sentencia es qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Si ustedes revisan la jurisprudencia de la Sala Superior, la mayoría de la jurisprudencia de la Sala Superior en los últimos años, su fundamento jurídico es la Constitución y los tratados internacionales, que van mucho más allá de lo que diga cualquier norma, cualquier regla, cualquier lineamiento, cualquier estatuto de un partido político. Siempre tenemos que revisar en primer lugar qué dice la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos el día de hoy. No han participado, ¿eh? Ojalá mañana ya empiecen a levantar la mano, empiecen a participar. Acuérdense, yo estoy aquí en mi correo electrónico a sus órdenes. Yo les voy a dar 4 sesiones en este diplomado. Entonces, en la última sesión, la cuarta, con todo gusto yo les hago llegar la presentación. Toda esta presentación la vamos a ver en las 4 sesiones. En la última sesión, en la cuarta, si me escriben a mi correo electrónico, con todo gusto yo les hago llegar esta presentación. Todas las láminas que veamos en las 4 sesiones, todas esas láminas yo se las hago llegar en la última, la cuarta sesión. Bueno, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Ojalá este diplomado sea de su interés. Gracias a todos y a todas, y mañana nos vemos, como dicen en la televisión, a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho. Gracias a todas y a todos y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta Hasta luego, que luego, estén muy bien. hasta luego, compañeras y compañeros. Buen día. Hasta luego. Nos vemos Jorge, Antonio, Catalina, Melissa, Alejandra, Santiago, que estén muy bien, y todos los demás que no alcanzo a ver. Gracias, Dana, que estén muy bien. Hasta luego. Excelente día a todas y todos. Gracias, hasta luego.